Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar qué son las propiedades coligativas de una disolución. Bueno, pues son aquellas que solamente dependen de la concentración de la disolución y no del tipo de soluto que haya. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una disolución, por ejemplo, de cloruro de sodio y otra disolución de cloruro de potasio, si la concentración de ambos solutos es la misma, las propiedades coligativas serán idénticas, independientemente de que sean solutos diferentes. Bueno, pues vamos a estudiar 4 propiedades coligativas. La disminución de la presión de vapor, la disminución del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica. Empecemos por la primera. Disminución de la presión de vapor. Llamamos presión de vapor a la presión que van a ejercer las moléculas del gas en presencia del líquido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que tenemos una disolución que en este caso solamente sea de agua, el disolvente totalmente puro. Y tendremos las moléculas de agua en estado líquido que se encuentran en equilibrio con las moléculas en estado gaseoso. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Pues que la velocidad con la que el líquido pasa a gas y las moléculas de gas pasan a líquido es la misma, ¿vale? Bueno, pues la presión de vapor va a ser la presión que estas moléculas que están dibujadas en rosa de gas ejercerán sobre la superficie del líquido. ¿Qué ocurre? Que a menor cantidad de moléculas de gas, más pequeña será la presión de vapor. Pues vamos a ver ahora qué pasará si esa disolución tiene agua y un soluto que puede ser, por ejemplo, sal, la sal común, el cloruro de sodio. Pues ese soluto obviamente se va a disolver en la fase líquida, que son esos puntitos negros que veis ahí. Ese soluto va a provocar que las moléculas de líquido vean más difícil moverse por su espacio. Luego, si las moléculas de líquido se mueven con mayor dificultad, menor moléculas de líquido pasarán a estado gaseoso. Y por ende, si hay menos moléculas en estado gaseoso, la presión de vapor disminuirá. Por eso es disminución de la presión de vapor. ¿Cómo se calcula esa presión de vapor o esa disminución? Pues con esta fórmula, con la ley de Raoult. La variación de la presión va a ser igual a P0. P0 va a ser siempre la presión del disolvente puro, que normalmente agua, menos P va a ser la presión de vapor de esta disolución, de la que tiene el soluto, igual a la presión del disolvente puro por la fracción molar del soluto. Y ya con esa fórmula podéis calcular cuánto ha variado esa presión o directamente cuál es la presión actual en la nueva disolución que sí contiene soluto. Bueno, pues el razonamiento para el punto de congelación y el punto de ebullición es muy similar. ¿Qué ocurre con el punto de ebullición? Sabéis que el punto de ebullición es la temperatura a la cual pasa de líquido a gas. Bueno, pues en presencia de un soluto estamos en las mismas condiciones. Ese soluto va a dificultar el movimiento de las moléculas o de los átomos en estado líquido. Luego, si dificulta ese movimiento, menos cantidad de partículas van a pasar a estado gaseoso. ¿Qué ocurre? Que esa temperatura de ebullición tendrá que ser mayor para que facilite más el movimiento de los átomos de las moléculas en estado líquido y pase a estado gaseoso. Esa variación de temperatura, ese incremento de temperatura, como veis ahí, se calcula a partir de una constante que se llama constante ebulloscópica, que normalmente se mide en grados Celsius por kilogramo partido por mol y que es característica de cada disolvente. O sea, en el caso de que os den un problema, esas constantes, tanto esta del punto de ebullición como la del punto de congelación que vamos a ver ahora, os las tienen que dar, no hay que sabérselas. Pues bien, esa variación del punto de ebullición va a ser igual a la constante por la molalidad de la disolución, que ya sabéis que es moles de soluto partido por kilogramos de disolvente. Esta variación de temperatura, este incremento de T, como es un aumento, implica que la temperatura de la disolución final va a ser mayor que la temperatura de la disolución que solamente contiene el disolvente puro. ¿Vale? Si os fijáis, la fórmula es al contrario que la de la presión de vapor, porque antes era disminución y ahora es ascenso, aumento. ¿Qué ocurre con el punto de congelación? Pues el razonamiento es prácticamente similar.
Si tenemos un soluto disuelto en nuestra disolución, ese soluto va a impedir o va a dificultar que las moléculas o que las partículas de líquido se unan entre sí para pasar a estado sólido. Luego el punto de congelación va a disminuir. Si antes teníamos el agua pura que pasaba de líquido a sólido, como sabéis, a 0 grados, a temperaturas inferiores a 0 grados, pues con la presencia de un soluto, esa temperatura del punto de congelación va a ser inferior aún. Igual, la fórmula es muy similar a la del punto de ebullición. La K sub C se llama constante crioscópica y las unidades son las mismas que la constante ebulloscópica. Igualmente, esa diferencia de temperatura va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad, de nuevo. Y esta diferencia de temperatura, como es disminución o descenso, estamos en el mismo caso que con la presión de vapor, la temperatura de la disolución final que sí tiene el soluto va a ser menor que la temperatura del disolvente puro. Por eso va a ser T0 menos T. Os recuerdo que los símbolos que tienen el 0 es del disolvente puro, en nuestro caso, agua. Y nos faltaría por estudiar la última propiedad coligativa, que es la presión osmótica. Si os fijáis en la fórmula que he puesto aquí, esta fórmula es muy similar a la fórmula de los gases ideales. Presión por volumen igual a moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos, como veis aquí en el dibujo, dos disoluciones que están conectadas, pero a la vez se encuentran separadas por, que lo he dibujado aquí en rojo, una membrana semipermeable. Semipermeable quiere decir que deja pasar una sustancia y otras no. En nuestro caso, lo que va a dejar pasar es el disolvente, es decir, el agua. El soluto no. Bueno, pues ambas disoluciones que se encuentran en lados diferentes van a tener concentraciones diferentes. ¿Qué ocurre? Que a través de esa membrana el agua pasará de una disolución a otra para equilibrar y compensar las concentraciones de ambas. Este equilibrio conllevará a una diferencia en la altura, como lo veis ahí en el dibujo, y por lo tanto a una presión que se llama presión osmótica. Esta presión se representa con el símbolo pi, pero eso no significa que valga 3,14, sino que se representa por el símbolo pi, y se puede calcular con esa fórmula que ya os digo es muy similar a la ley de los gases ideales. Os he puesto otras expresiones que podéis encontrar, ya despejando la presión directamente. Si os dais cuenta, al pasar el volumen dividiendo, N partido por V es la concentración molar, que era moles de soluto partido por volumen de disolución. Luego, esa misma fórmula os la podéis encontrar como esa o como esta. Depende de las unidades y de los datos que dé el problema. Espero que haya sido de ayuda y veremos en próximos vídeos problemas de este tipo.